Un saludo, somos el grupo 2 y vamos a hablarles del estudio de posibles restricciones para optimizar el rediseño del layout en una empresa de alimentos. Los integrantes son Kelly Cervantes, Pamela Uccelli, Lisbeth Saraguro, Esteban Vaca y Lenin Yauli. Introducción. El rediseño de una planta de producción de alimentos es un proceso complejo que implica optimizar el uso del espacio, mejorar la eficiencia de las operaciones y asegurar el cumplimiento de las normativas sanitarias y de seguridad. La optimización de este proceso requiere un análisis detallado de las posibles restricciones que pueden afectar el desempeño de la planta. Estas restricciones pueden incluir limitaciones físicas del espacio, flujos de trabajo ineficientes, cuellos de botella en la producción y normativas de salud y seguridad alimentaria que deben ser estrictamente cumplidas. El objetivo de este trabajo es identificar y analizar estas restricciones para poder proponer un rediseño que optimice la eficiencia operativa y productiva de la planta. Descripción del problema. Las plantas de producción de alimentos enfrentan varios desafíos que afectan sus capacidades para cumplir con la demanda y operar de manera eficiente. Algunas restricciones tienen que ver con que la planta tiene una disposición que no maximiza el uso del espacio ni optimiza los flujos de trabajo. Esto se traduce en tiempos de producción más largos, mayores costos operativas y una capacidad limitada para incrementar las producciones. Además, existen restricciones físicas y de infraestructura que limitan la capacidad de reubicación y expansión de ciertas áreas de la planta. Estos problemas agravan con la necesidad de cumplir con estrictas normativas de seguridad alimentaria y regulaciones ambientales que imponen restricciones adicionales sobre el desempeño y la operación de la planta. Objetivos. El objetivo general de este trabajo es estudiar las posibles restricciones para optimizar el rediseño de la planta de producción de alimentos con el fin de mejorar la eficiencia operativa y aumentar la capacidad productiva de la planta. Objetivos específicos. Identificar y analizar las posibles restricciones físicas y de infraestructura de la planta. Evaluar el cumplimiento de normativas y regulaciones, proponer un checklist de posibles restricciones para el rediseño del layout, analizar el impacto de las restricciones identificadas y desarrollar recomendaciones basadas en el análisis de las restricciones. Los flujogramas para la explicación de la problemática. Por este caso, lo que vamos a utilizar es un diagrama causa-efecto o también denominado diagrama de Ishikawa. En este caso, lo que vamos a hacer con el diagrama de Ishikawa es apoyarnos para desglosar y visualizar las posibles causas de las restricciones que están afectando al rediseño del layout de una empresa de alimentos. Esta herramienta nos permitirá identificar y analizar las áreas críticas que se necesitan para ser abordadas para un posible rediseño del layout. Dentro de esta se presenta el principal problema definido como las restricciones que afectan al rediseño del layout de una empresa de alimentos, para lo cual tenemos 6 enfoques principales denominados las 6M, que se muestran a continuación en el diagrama. Primero tenemos el enfoque de los materiales. En este caso, un almacenamiento insuficiente podría ser la posible falta de espacio adecuado para las materias primas o un manejo incorrecto de los materiales, un ineficiente uso del transporte y la manipulación de los materiales. También en cuanto a los métodos, tenemos procesos no óptimos o no optimizados, que pueden ser aquellos procesos de producción que no están estandarizados. En cuanto al flujo de trabajo ineficientes, también el diseño del layout actual puede que esté limitado al eficiente uso de recursos. En cuanto a la maquinaria, también tenemos equipos ya sean obsoletos o también fallas frecuentes que pueden estar afectando a que los equipos necesiten ser reparados constantemente y lo cual causa interrupciones. En cuanto a la mano de obra, tenemos entrenamiento insuficiente o capacitación insuficiente del personal que no está siendo adecuadamente capacitado para el nuevo uso del layout. También la mala ergonomía, un diseño de estaciones que no considera la ergonomía y la seguridad del trabajador. En cuanto al medio ambiente, también puede haber regulaciones estrictas o normativas de seguridad alimentaria que restringen la disposición del espacio. En cuanto a las condiciones ambientales, también se tienen las necesidades de control de temperatura, por ejemplo, y humedad que pueden estar afectando al diseño del layout. En cuanto a, a las mediciones, tenemos que pueden estar existiendo falta de los datos precisos sobre el rendimiento actual del layout o la falta de KPIs, que no se están utilizando indicadores clave de rendimiento para medir la eficiencia del layout. Ahora bien, también podemos apoyarnos lo que es de un diagrama BSM o también conocido como diagrama de mapa de flujo de valor, la cual es una herramienta muy útil para visualizar el flujo de materiales y la información a través de un proceso de producción. En la imagen, como podemos observar, un ejemplo de diagrama BSM para el proceso de producción de salsas. En este caso, se puede entender de mejor manera el proceso productivo, para este caso en particular, y de la forma en que nos va a ayudar este diagrama es a cómo identificar o para identificar aquellas áreas de mejora y las posibles restricciones que puedan estar afectando la eficiencia del sistema. Las características principales del diagrama BSM son que se muestran cada una de las actividades principales, desde la recepción de la orden del cliente hasta la entrega del producto final. Incluye también tiempos de ciclo, inventarios y flujos de información. También usa iconos y símbolos estándar del BSM.
Al apoyarnos de este diagrama para explicar la problemática, destacamos visualmente dónde se encuentran las restricciones y cómo impactan en el proceso de producción. Esto lo que va a hacer es ayudar en la identificación de áreas de mejora y proporcionar una base sólida para el estudio de las restricciones de la planta que ayudará a rediseñar de una mejor manera la ayuda en la empresa, tomando en cuenta todas las dimensiones del flujo de producción dentro de la empresa de tipo alimentario. Bueno, vamos a seguir con la metodología. Nosotros hemos implementado lo que son la teoría de las restricciones. La teoría de las restricciones es una filosofía que ha permitido a las empresas que en sí la han aplicado simplificar la gestión de la organización y en sí enfocar las diversas situaciones en las que se encuentran para poder formalizar el proceso del mejoramiento continuo. Ya, en el caso de la industria de alimentos, la producción de alimentos, el TOC se puede utilizar para optimizar los procesos de producción, gestionar eficientemente los inventarios y maximizar el uso de los recursos. Y aquí tenemos algunos factores que debemos considerar para poder analizar restricciones. Aquí tenemos restricciones físicas y de infraestructura, que en sí es el espacio disponible, la ubicación de equipos, de accesibilidad y en sí las posibilidades de expansión. Después tenemos el flujo de materiales y procesos, que en sí es asegurar un flujo eficiente de materiales y productos a través de la planta. Otra cosa muy importante que es la ergonomía y seguridad, que es garantizar las condiciones de trabajo seguras y saludables para los empleados y colaboradores. Y bueno, se tiene lo que es la tecnología y automatización, que en sí es parte de integrar la tecnología y automatización para mejorar la precisión y reducir el tiempo de operación. Ya, tenemos las restricciones o cuellos de botella. En sí las restricciones es un factor limitante que impide que un proyecto tenga éxito. Ya, entonces nosotros tenemos restricciones internas y externas. Las restricciones externas podemos tener lo que es la restricción del mercado o restricción de materiales. En la restricción del mercado es la capacidad de satisfacer la demanda máxima de un producto que está limitada en sí por las condiciones del mercado. Ya, podemos tener la restricción de materiales, que en sí es cuando hay limitaciones en la disponibilidad de materiales necesarios en las cantidades y también en las calidades requeridas. Y después tenemos las restricciones internas, que puede ser la restricción de capacidad, restricción administrativa, restricción de logística, etc. La restricción de capacidad sabemos que es cuando ocurre que los equipos o la planta no tienen la capacidad suficiente para satisfacer la demanda requerida. Tenemos otra que es la restricción administrativa, que, bueno, esta restricción surge cuando las estrategias y políticas definidas por la empresa limitan como su capacidad para generar ingresos. Y ya, después tenemos 5 pasos de enfoque en lo que son las teorías de restricciones. La primera es identificar la restricción. Es una restricción que se presenta en el sistema. Su recurso es pequeño en relación con la demanda de este, ¿no? La segunda es aprovechar la limitación, que en sí se entiende por eliminar las restricciones del sistema sin inversiones adicionales. Después tenemos subordinar todo lo demás a la restricción. Este se relaciona con hacer que los otros recursos que no se encuentran con restricciones trabajen para el recurso que se encuentra con el cuello de botella o restringiendo su capacidad. Tenemos el cuarto, que es elevar la restricción. ¿Qué significa adelantarse a las fallas? Por ejemplo, un mantenimiento preventivo o etcétera, ¿no? Y por último tenemos repetir la búsqueda de la siguiente restricción, que esto más va enfocado en lo que es la mejora continua, en donde se trata de eliminar o caracterizar las restricciones. Bueno, yo pasaré a explicarles acerca del checklist como una metodología. El checklist es una lista de verificación no es más que la enumeración de una serie de ítems que aparecen agrupados con el fin de verificar su cumplimiento y así alcanzar algún objetivo concreto. Estos se pueden agrupar en unos pocos criterios o figurar aisladas. Se evalúan mediante una marca que indica la ausencia o presencia de una conducta o rasgo. La lista de verificación para el diagnóstico empresarial es el fruto de años de recopilar preguntas efectivas sobre los obstáculos que impiden el desarrollo adecuado de los negocios. Toda esta experiencia se convierte principalmente en un método para realizar un diagnóstico exitoso de la empresa. El diagnóstico sirve para conocer, evaluar, analizar todos aquellos aspectos internos o externos que afectan a la empresa y a su desarrollo. Ahora bien, se tienen los beneficios. La organización de tareas pendientes al disponer según su prioridad o según el orden en que deben realizarse. La verificación del avance de un proceso con distinto nivel de detalle, ya que pueden listarse los procesos y subprocesos que están implicados en ello. También tenemos la inspección y control de procesos y asimismo dar con los posibles fallos en una cadena de trabajo. También tenemos registros de las tareas realizadas para una área o trabajador, la descripción exhaustiva de los elementos que involucran una dinámica específica y por último la automatización, la verificación de procesos y dar lugar a algoritmos.
También tenemos tipos de checklist, que el primero sería la verificación de etapas. Es el tipo más común de checklist y se usa para secuenciar un conjunto de etapas para el cumplimiento de una tarea. Después tenemos la coordinación. Se usa frecuentemente para la gestión de proyectos que involucran a un equipo grande. 3. Tenemos la disciplina. Este checklist de disciplina puede verificar si todas las tareas se cumplieron en un determinado periodo de tiempo. 4. Solución de problemas. Este es el que más nos interesa. Este checklist relaciona diversas soluciones para resolver errores eventuales. 5. Tareas. Este tipo de checklist determina las tareas que deben cumplirse. Puede crearse tanto para que cada uno de los sectores de la empresa como para determinados equipos. Por último, se tiene recomendaciones, que sería planificar de manera rigurosa los aspectos y criterios que se van a evaluar, con el objetivo de resguardar la construcción de aseveraciones dicotómicas, como por ejemplo el sí, el no, el cumple y el no cumple. También descartar el uso de anuncios valorativos, intermedios del tipo a veces, es posible o similares. Construir indicadores claramente observables de un nivel de exigencia o profundización. Para ello es preciso redactar los enunciados de forma directa y precisa. Utilizar una tabla de tres columnas en la primera, consignar los indicadores que se van a evaluar, en la segunda las respuestas de cumplimiento. En este caso se necesita una escala de Likert. Ahora vamos a continuar con el modelo conductor. Para eso vamos a dar una serie de pasos a seguir que deberían utilizar las empresas de producción de alimentos. Entre ellas está la identificación de necesidades y requisitos. Es importante que las empresas identifiquen las necesidades y expectativas tanto de los clientes internos como de los externos, así nos dan serias limitantes que podrían usarse para solventar las restricciones. También es importante revisar las normativas y regulaciones políticas que existen dentro de estas industrias, ya sea el diseño de seguridad o normativas higiénicas que deberían usarse. También es importante hacer un análisis actual. Para ello se va a hacer una evaluación de desempeño, es decir, medir el desempeño actual en condiciones ya sea de productividad, de eficiencia o también puede ser de calidad. Y también aquí podríamos identificar los problemas, los principales cuellos de botella o desperdicios o áreas de contaminación cruzada que se podrían estar efectuando en la empresa. Para ello también deberíamos usar una búsqueda bibliográfica que debería ser de empresas similares a la producción de nuestra industria, y también deberíamos buscar las restricciones frecuentes y cómo poder solventar estas restricciones frecuentes que también se estén dando en la empresa o en la industria. A continuación deberíamos hacer una identificación de la restricción como tal. Para ello necesitamos hacer un mapa de procesos, un detalle del proceso actual, ya sea con la YAU, identificando cada paso desde la recepción de materia prima hasta la salida del producto final, y con eso identificar cuál es el cuello de botella más importante o qué limitaciones hacen que se reduzca la capacidad del sistema total, es decir, ver si es que algún equipo específico no está funcionando bien o si es que el procesamiento está lento o alguna área es muy congestionada. Para la explotación de la restricción se debe ajustar primero los procesos y recursos alrededor de la restricción para poder solventarla, y también podríamos ayudar a reducir los tiempos muertos o fallos que la restricción está presentando mediante un mantenimiento preventivo o procedimiento de operativos mejorados. También se debe hacer la subordinación de los demás procesos, es decir, alinear otros procesos con la restricción, ajustar el ritmo de todos los procesos anteriores y posteriormente para que fluyan sin ninguna interrupción. También es importante hacer un balance de carga, que es distribuir la carga de trabajo de manera que no se sobrecargue ni se subutilice los procesos no restrictivos. Todo esto tendríamos que hacer una investigación bibliográfica. El siguiente paso a seguir es elevar la restricción, es decir, ya implementar cambios o inversiones para aumentar la capacidad. En este caso debemos buscar cómo podemos implementar según las restricciones encontradas en esta industria y hacer una evaluación de opciones a considerar de qué alternativas se podría utilizar para disminuir estas restricciones que no nos dejan operar. También deberíamos tomar en cuenta la revisión y mejora continua. Es importante que después de identificar la restricción y implementar soluciones, debemos hacer una revisión y reevaluar todo el sistema integrado. También volver a hacer un ciclo continuo, es decir, ya solucionamos una restricción y repetir el proceso de identificación, explotación y subordinación para que esté en continua mejora. Y finalmente debemos tomar en cuenta las consideraciones para el rediseño de la YAU, es decir, el flujo de materiales, que es mejorar la disposición física para facilitar el flujo continuo de materiales hacia y desde la restricción, el espacio de equipos, que es redistribuir espacios y equipos para minimizar los tiempos de transporte o la acumulación de
inventario en áreas no críticas. También se debería tomar en cuenta la ergonomía y la seguridad, es decir, mejorar los problemas operacionales y mantener la productividad de nuestra producción. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Aquí está la bibliografía.